¿Y hasta cuándo va a estar vigente? Bueno, va a estar vigente hasta el 28 o 29 de febrero del año siguiente. Como el año siguiente no es bisiesto, pues sería hasta el 28 de febrero del 2025. ¿Ok? Ahora, algunos puntos importantes que debemos de considerar con respecto a la prima de riesgo de trabajo es, la prima de riesgo, una vez que se presenta después de la primera vez, no puede cambiar más de un punto porcentual. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos a verlo en un ejemplo. Supongamos que tenemos una prima de riesgo actual que es de 2.0234. Si la prima de riesgo baja, porque supongamos ya no tuvimos ningún riesgo de trabajo, no puede disminuir más de un punto porcentual hacia abajo, que es lo que acabo de mencionar. Entonces no puede ser menor a 1.0234. Ahora, si esta llegara a elevarse, no puede ser mayor a 3.0234 por la misma regla de que no puede cambiar más de un punto porcentual. ¿Vale? Ahora, otro dato más. La prima de riesgo mínima que puede tener una empresa no puede ser menor de 0.5. Esa es la prima mínima que cualquier empresa puede tener, pero menor no existe. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el detalle de las incapacidades y cómo es que se van poniendo en diferentes características. ¿Vale? Tenemos para iniciar las enfermedades de trabajo. Las enfermedades de trabajo como tal no se consideran un accidente de trabajo, ¿vale? Es una enfermedad que se ocasiona a partir de una actividad que se genera constantemente y que pues trae una consecuencia, ¿vale? Las de accidente de trayecto tampoco se consideran accidentes de trabajo, ya que fueron en el trayecto a la empresa. Y por último, tenemos las de accidente de trabajo, que aquí marco en amarillito o naranja, las cuales pues tienen diferentes consecuencias. La primera, pues es que se le otorgue como tal la incapacidad por riesgo de trabajo y esta pueda calificarse como una incapacidad de riesgo de trabajo temporal, es decir, que el trabajador se accidentó tal vez manejando una máquina, se lastimó el brazo, pero puede volver a sus actividades porque se va a recuperar a consecuencia de la otra, que es la permanente y que se califica con un ST3, ¿vale? Estas pueden calificarse de dos formas, parcial, es decir, que va a llevar un tiempo, pero al final del día, si el trabajador se siente bien de salud y ya puede volver, bueno, puede volver a sus actividades. Y las totales, donde, bueno, literalmente el trabajador se incapacita, puede, no sé, en un ejemplo les pongo, mete la mano a una maquinaria, pierde a una articulación y ya le imposibilita realizar sus actividades de nuevo. Entonces, es donde ya se califica como total y no puede volver a incorporarse. ¿Vale? Ahora, otra de las consecuencias de las de accidente de trabajo es que el trabajador pues muera, ¿no? Y en este caso, pues el IMSS la va a calificar como un riesgo de trabajo con muerte o deceso, ¿vale? Si se resuelve que no es accidente de trabajo o de trayecto, las incapacidades, sea cual sea la causa inicial, van a ser calificadas como incapacidades de enfermedad general y van a tener este mismo tratamiento de una incapacidad por enfermedad general. ¿Cuál es? Bueno, los primeros 3 días no se le pagan al trabajador y es a partir del cuarto que se le paga el 60% de su salario base de cotización. Si fuera un accidente tanto de trabajo, de trayecto o enfermedad de trabajo, todas se pagan al 100%. ¿Ok? Ahora, vamos a enfocarnos a los casos de riesgo de trabajo, que es lo que ahorita nos interesa, ¿vale? ¿Qué es lo que va a suceder primero? El trabajador sufre el accidente de trabajo. Lo primero que tiene que hacer es acudir a su clínica.
¿vale? En su clínica les van a otorgar un formato, que es el famosísimo formato ST7, con la información referente al accidente de trabajo. Es decir, el trabajador va a decir, me pasó esto, 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 y el IMSS lo va a apuntar en este formato, ¿vale? Una vez que se le entrega el formato ST7 al trabajador, entonces el trabajador tiene la obligación de presentar este formato ST7 a la empresa, ¿vale? Donde la empresa va a tener que llenar la parte trasera de este formato, que es lo que estamos viendo actualmente en esta pantalla, y va a tener que describir el patrón, el modo, lugar y tiempo en que ocurrieron los hechos, ampliando el panorama al IMSS de qué fue lo que sucedió para que el IMSS tenga la facultad de determinar si esto fue riesgo de trabajo o no. Si como patrón nosotros negamos esta información o olvidamos llenar el formato ST7, en automático el IMSS va a calificar esta incapacidad como riesgo de trabajo y existe la posibilidad de pues que nos multen. La multa va de 20 y hasta 350 veces la UMA. Entonces, siempre es súper importante que si tenemos un formato ST7, lo llenemos y entreguemos este formato al trabajador para que lo entregue a la clínica y sea el instituto quien determine si es riesgo de trabajo o no. ¿Vale? Ahora, una vez que hemos otorgado la información al IMSS, el IMSS va a proceder a calificar si esto procede como riesgo de trabajo o no. ¿Vale? Aquí en este pantalla, en el apartado 40, dice, se acepta como accidente de trabajo y el IMSS va a poner ahí un tachecito si es que sí o si es que no. ¿Vale? Ahora, el trabajador va a estar incapacitado durante cierto periodo de tiempo, ¿vale? Lo que nosotros tenemos que requerirle al trabajador cuando vuelva a presentarse ya para trabajar es este formato, que es el famosísimo formato ST2 o es el alta de la incapacidad, ¿vale? Ahora, este es el caso de cuando un trabajador se va de incapacidad, es riesgo de trabajo. Este es el proceso que debemos de seguir. Es súper importante que sigamos este proceso, ¿vale? Ahora, ¿cuándo no se presenta la prima de riesgo de trabajo? Si el patrón se inscribió al IMSS por primera vez en el ejercicio de cálculo, voy a poner un ejemplo. Si mi empresa inició en julio del 2023, todavía no cumplo un año con mi prima que me otorgó el instituto. Por lo tanto, no debo de presentar la prima de riesgo de trabajo hasta que cumpla un año, es decir, hasta el 2025 voy a presentar mi prima de riesgo de trabajo. Segundo punto, si el patrón cambió de clase de riesgo por modificar sus actividades empresariales en el año de cálculo, ¿vale? Supongamos que la empresa inicialmente inició en 2019 y tenía la actividad administrativa, ¿no? Pero después cambiaron algunas cosas dentro de la empresa y ahora se van a dedicar también a la construcción. Entonces, la clase de riesgo obviamente va a cambiar y el IMSS les va a otorgar otra clase. En este caso, no deben de presentarla si se hizo en el cambio durante el año de cálculo, ¿vale? Y tienen que esperarse a cumplir un año, como en el ejemplo anterior, para poder presentar su prima de riesgo de trabajo. Tercer punto, cuando la prima sea igual a la que estuvo vigente durante el ejercicio anterior al ejercicio de cálculo. Bueno, en este caso puede presentar la declaración con el mismo valor del año anterior, pero no estamos obligados, aunque si me lo preguntan a mí como recomendaciones, preséntenla aunque sea la misma prima, ¿ok? Y el último caso, si la empresa tiene menos de 10 trabajadores, en este caso puede no presentar la declaración y seguir pagando la prima media correspondiente, ¿vale? De todos modos, si me lo preguntan a mí, mi recomendación es preséntenla.
Cálculo de la prima de riesgo de trabajo. Bueno, la prima de riesgo de trabajo se calcula directamente en el SUA con la información de los riesgos de trabajo que hubo durante el año. Ahora, si nosotros quisiéramos saber cuál es la fórmula que utiliza el SUA para realizar el cálculo, aquí se las dejo, donde voy a ir demostrándoles a qué hace referencia cada una de estas letras dentro de la fórmula. La primera, que es la S, hace referencia a todos los días de incapacidad temporal por accidente de trabajo, ¿vale? Esto se va a dividir entre 365 días. El resultado se le van a sumar 28. Estos 28 hacen referencia al promedio de vida activa de un trabajador dentro de su vida laboral. Esto se va a multiplicar por todas las incapacidades permanentes, ya sean parciales o totales, más todas las muertes que hubo en el año de trabajo. En este caso serían 2023. Esto se multiplica por el factor de prima establecido por el IMSS, que en este caso siempre va a ser el mismo, 2.3, entre el total de empleados que pueden estar expuestos a riesgos y accidentes laborales, ¿vale? Todo este cálculo lo hace el SUA, pero nunca está de más saber cuál es la fórmula que utiliza, ¿vale? Ahora, tenemos aquí un ejemplo donde vamos a ir poniendo los datos de nuestra fórmula para ver al final cuál es el resultado, ¿vale? Aquí en la S ya sustituí la S por 87, que van a ser, en este ejemplo, los días subsidiados como accidente de trabajo. Después, en la I voy a sustituirla por 0, que son las 0 incapacidades permanentes que hubo en el año. Lo mismo va a ocurrir con la D. La voy a sustituir por 0, ya que en mi año de incapacidades no hubo ninguna muerte, afortunadamente. Y por último, sustituyo la N por 69.30, que es el número de trabajadores promedio que hubo expuestos al riesgo de trabajo, ¿vale? Y por último, bueno, ya tengo aquí todos mis datos. Voy a empezar a reducir la fórmula con respecto al cálculo y voy a tener mi prima resultante, que si vemos es un poco mayor a la que hubo en mi ejemplo de la prima anterior. Mi prima anterior fue de 1.21257 y mi prima actual va a ser de 1.29108. ¿Por qué? Pues porque hubo más accidentes de trabajo que el año pasado. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los pasos para calcular la prima de riesgo dentro del SUA? Les voy a ir detallando paso por paso qué es lo que tenemos que hacer dentro del SUA, pero después vamos a ir a un video donde vamos a ver literalmente cómo se hace este procedimiento que les voy a explicar, ¿vale? El primer paso va a ser validar. ¿Qué es lo que vamos a validar? Bueno, tenemos que asegurarnos, y esto es súper importante, ¿no? Que en el SUA estén capturadas todas las incapacidades por accidente de trabajo. ¿Y qué es lo que debemos de considerar? Primero, que tengamos la incapacidad inicial, es decir, con el formato ST7 podemos ver cuándo inició la incapacidad, ¿vale? Las incapacidades subsecuentes y que siempre sean consecuentes, ¿vale? Si la incapacidad inició el 1 de febrero y terminó el 2 de febrero, la consecuente sería que inicie la otra el 3 de febrero y así, pero que siempre tengamos una consecuencia, porque luego el doctor pues pierde el hilo y no les da incapacidad por un día y entonces ahí tenemos que regresar a ver qué es lo que pasó. Entonces, verifiquemos muy bien esto. También va a ser importante tener el formato ST2, que es el alta médica, con el cual sabemos que ya se cerró la incapacidad y el caso. Y bueno, si tuviéramos cualquier otro desenlace de que el trabajador murió o algún otro caso, va a ser importante tener esta documentación, ¿vale? Una vez que ya corroboramos que en el SUA tenemos todo bien cargado,
vamos a ir al siguiente paso, que va a ser obtener el promedio de trabajadores expuestos al riesgo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en el SUA nos vamos a dirigir al menú Determinación prima de riesgo de trabajo. Ahí vamos a tener la opción de cálculo de días trabajados y trabajadores. Vamos a dar clic en el botón calcular y el sistema SUA nos va a calcular el promedio de trabajadores expuestos al riesgo. Una vez que hemos terminado este proceso, vamos a dar clic en el botón salir. Después vamos a ir a la segunda opción que nos muestra el SUA, que es obtener el archivo de determinación de la prima de riesgo. Para esto vamos a ir al menú determinación de la prima de riesgo de trabajo en la opción cálculo de la prima de riesgo de trabajo. Ahí vamos a presionar Enter para acceder al formulario y vamos a dar clic en el botón calcular. Si estás seguro de que la información que el SUA te está proporcionando, vas a dar clic en el botón generar el archivo. Te va a generar un archivo que es el archivo que nos va a ayudar a determinar la prima de riesgo de trabajo y es el que se sube al ITSE para declarar la nueva prima de riesgo de trabajo. Es decir, con este archivo, el IMSS se da por enterado que ya declaramos la prima de riesgo de trabajo. Y vamos a dar clic en el botón salir. Como cuarto paso, vamos a obtener los comprobantes. Para esto vamos a ir al menú Determinación de la prima de riesgo de trabajo en su opción Obtención de reportes. Y vamos a poder seleccionar 5 reportes que aparecen en ese apartado. Mi recomendación es imprímelos todos, aunque aparezcan en cero algunos, y exportarlos en PDF, ¿vale? El reporte de riesgo de trabajo, este reporte lo vas a poder descargar directamente desde el SUA y te va a servir para poder comparar contra el reporte del ITSE. Este reporte en el ITSE se llama Relación de Casos de Riesgos de Trabajo Terminados. En observaciones, ambos deberán tener los casos como terminados para que puedan ser considerados, ¿vale? Esto es súper importante. Y ahora, como quinto paso, vamos a tener que actualizar la prima de riesgo de trabajo dentro de SUA, ¿vale? ¿Esto cómo se hace? Bueno, una vez que ya enviaste la nueva prima de riesgo de trabajo al ITSE y el ITSE ya te envió tu acuse, vas a ir al menú actualizar patrones. En el formulario clase fracción, vamos a tener la opción de la prima de riesgo de trabajo. Vas a seleccionar el mes de marzo, porque recordemos, en un inicio lo expliqué, la nueva prima de riesgo va a entrar en vigencia con fecha 1 de marzo, ¿vale? Y vas a seleccionar después el año, que en este caso va a ser el 2024. Revisa que la sección de la prima de riesgo de trabajo esté bien colocada y anota el nuevo factor que te va a salir de tu cálculo. Vas a dar clic en el botón actualizar y en automático el SUA va a guardar la información de tu nueva prima de riesgo de trabajo. Adolfo, no sé si hasta aquí tengamos alguna duda o algo relevante que necesitemos mencionar. Por ahora nada, amigo. No sé si alguien guste hacer algún comentario, tenga alguna duda. Hola, buenas tardes. Una consulta. Entonces, primero se hace el ejercicio en el ITSE y después en el SUA para hacer la validación. No. Como tal, dentro del ITSE no vas a hacer ningún cálculo. Lo que sí te recomiendo es que antes de hacer el cálculo dentro del SUA, vayas al ITSE, al apartado no recuerdo ahorita el nombre, pero más adelante vamos a ver cómo dice la opción exacta, donde vamos a poder descargar un reporte donde el ITSE tiene registrados los riesgos de trabajo que, bueno, ellos tienen en sus bases de datos y debe de ser la misma información que nosotros tenemos en el SUA. Eso es lo único que tendrías que hacer en el ITSE. El cotejo, entonces, nada más. Así es. Ok. Sí.
Gracias. Con mucho gusto. Hola, buenas tardes. Hola. Mira, pasa que en enero cambié el objeto social de la empresa. Ajá. Entonces quería saber si puedo esperarme para presentar este aviso también ya con el nuevo objeto de la sociedad, o puedo presentarlo sin preocuparme por el cambio del objeto social por el tema de la prima de riesgo. Hablando del objeto social, ¿te cambiaron la prima o la clase? No, En este caso, mi recomendación es preséntala. ok, Ujú. gracias. Con mucho gusto. Una consulta. Claro, dime. De los 5 archivos que dices que te arroja al final el Sí. SUA, ¿en qué formato se deben de bajar o ya los baja en algún formato en específico? Es que me he dado cuenta que luego da la opción como de en PDF, XLX Sí. y otras opciones. Entonces, esos 5 archivos, ¿en qué formato los necesitamos? En PDF, es lo mejor. Los 5 en PDF. Sí, Ok, de acuerdo. Gracias. con mucho gusto. Hola. Hola. Y es el caso anterior de la chica, si yo cambié o sea, hice el cambio de domicilio y me dieron otro registro y sí cambió la prima. Ok, esto Necesito, fue, apenas fue en julio, ok. En este caso, no debes presentar la prima de riesgo de trabajo. porque no tengo un año, ¿no? Exactamente. Gracias. Un gusto. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Si no, podemos continuar. Bien, adelante, David, por favor. Ok, muchas gracias, amigo. Ahora, vamos a ver cómo se hace este proceso de la actualización de la prima de riesgo. Ya, digamos que en un caso práctico, voy a ir explicando el paso a paso. Va a ser muy importante que pongamos atención para que veamos cómo se hace el proceso dentro, primero, del SUA. Vamos a ir al SUA, al apartado determinación de la prima de riesgo de trabajo y vamos a seleccionar la opción cálculo de días y trabajadores. Ahí vamos a seleccionar el año a calcular y vamos a dar clic en calcular. Aquí lo primero que va a hacer es calcular el promedio de trabajadores expuestos al riesgo de trabajo, ¿vale? Si estamos de acuerdo, vamos a dar clic en el botón salir, ¿vale? Y aquí vamos a ver también el detalle de cómo aparecen los días cotizados de acuerdo al número de trabajadores que tuvimos inscritos en el IMSS, ¿vale? Un momentito porque el video se me está atorando un poquito. Listo. El segundo paso va a ser ir al cálculo de la prima de riesgo de trabajo, que es la segunda opción que aparece en la opción determinación de la prima de riesgo de trabajo. Y aquí, una vez que estamos en la opción, vamos a teclear la opción de Enter y vamos a seleccionar la opción de calcular. En automático, el SUA va a realizar todo el cálculo de la fórmula que anteriormente vimos, ¿vale? Aquí se dan cuenta que aparecen las letritas de cada uno de los datos de la fórmula que vimos anteriormente, pero el SUA pues ya directamente lo jala de su base de datos. Entonces, eso es lo que va a hacer. Vamos a ver si mi video avanza porque está muy lento. Vale, aquí en este ejemplo, lo que estamos viendo es que no hubo casos de riesgos de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, durante el año 2023 a mis trabajadores no se les dio ningún riesgo de trabajo y por ende, si vemos en los resultados, mi prima anterior era de 0.5. Mi prima nueva resultante es la misma,
¿vale? ¿Por qué? Porque tanto el año pasado como este año no hubo ningún cambio, no hubo ningún riesgo de trabajo, afortunadamente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues declarar la misma prima de riesgo de trabajo. Esa es la recomendación, ¿vale? Una vez que estamos de acuerdo que los números me cuadran y que todo está bien, vamos a dar clic en la opción generar archivo que tenemos aquí abajo en medio. Vamos a dar clic en el botón generar archivo y lo que va a hacer el SUA es generarme el archivo .dap. Voy a seleccionar una ruta donde deseo guardar mi archivo .dap y listo. Voy a dar clic en el botón salir y me voy a ir a la última opción, que es obtención de reporte, que era justamente las preguntas que me hacían, ¿no? Aquí poder generar el archivo y pues sí, la recomendación es generar estos archivos en PDF para tener siempre un respaldo de que se hizo la declaración de la prima de riesgo. Y como les decía, aunque aparezcan los datos en ceros, porque en algunos casos no tenemos casos de riesgo de trabajo, la recomendación es siempre generen todos los archivos en PDF, ¿ok? Listo, aquí yo ya terminé de generar mis archivos, ya tengo mi archivo .dap. Una vez que ya tengo todo esto, voy a ir al ITSE, ingreso mi certificado y bueno, lo primero que voy a hacer es ir al apartado riesgos de trabajo terminados. Aquí es donde nosotros podemos consultar la base de datos del ITSE para saber si ellos tienen algún riesgo de trabajo identificado que yo no tenga. ¿Vale? Lo primero que voy a hacer es aceptar el apartado de términos, voy a dar clic en aceptar y en automático el ITSE me va a mostrar si existen riesgos de trabajo relacionados a mi registro patronal. En este caso, no existen, por lo que, bueno, puedo estar tranquilo que tanto el SUA como el ITSE no tienen riesgos de trabajo y puedo presentar mi prima de riesgo de trabajo. ¿En dónde se presenta? En el apartado DAP SUA. Recordemos que descargamos del SUA un archivo .dap. Voy a seleccionar la opción de registrar y validar archivo. Y lo que hago es cargar literalmente mi certificado digital con el que accedo al ITSE y mi archivo .dap, ¿vale? Una vez que lo cargo, el ITSE me va a mostrar los casos y bueno, toda la información que viene en el archivo .dap. Si estoy de acuerdo con lo que se presenta, voy a dar clic en el botón acepto y entonces ahora sí, el ITSE me va a mostrar la opción de imprimir el acuse de la presentación de la nueva prima de riesgo de trabajo. Este acuse lo vamos a imprimir y guardar en PDF, ¿ok? Ahora, dentro de mi sistema de nómina, también voy a tener que actualizar la nueva prima de riesgo de trabajo. En este caso, pues no la voy a actualizar solo en este ejemplo porque recordemos, tanto la anterior como la nueva prima de riesgo de trabajo es la misma, que es del punto 5. Entonces, si nosotros quisiéramos validar ya dentro de la nómina que se actualizó la prima de riesgo, en el apartado de provisiones tenemos la opción de riesgo de trabajo y ahí es donde también podemos visualizar que el cálculo esté correcto ya con la nueva prima de riesgo de trabajo. También podemos descargar el reporte de nómina y ahí viene pues sí, la columna de riesgos de trabajo donde también podemos validar que los cálculos se estén haciendo con la nueva prima de riesgo de trabajo. Ahora, algunos consejos útiles que les doy. En ITSE, ustedes van a poder encontrar la lista de riesgos o de casos de riesgo de trabajo, como lo acabo de mencionar, ¿vale? Para que ustedes puedan revisar lo que tienen en SUA contra lo que tienen en ITSE y, bueno, corroborar que tengan la información completa. Si existen casos de accidente de trabajo
que no estén contemplados en esa lista del IMSS, también se deben de incluir, es decir, si en el ITSE no está, pero nosotros sí lo tenemos y está como calificado como riesgo de trabajo, inclúyanlo, ¿vale? Para estar evitando multas después. Es importante también que verifiquen cada mes que la prima de riesgo de trabajo que nosotros reportamos sea la misma que viene en la EMA, en la emisión mensual, ¿vale? Ya que luego el ITSE, bueno, dice, no, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con la que tú declaraste, esta es la que debe de ser, y entonces ahí, al momento de pagar impuestos, bueno, los impuestos del IMSS, puede que ya no cuadren porque en la EMA viene una prima de riesgo de trabajo diferente a la que nosotros presentamos. Entonces, siempre corroboren eso. Si el trabajador inicia un caso de accidente de trabajo, es súper importante, y esto es creo que lo que más a veces nos cuesta trabajo, es dar seguimiento hasta obtener el ST7 calificado, sea como de riesgo o como de no, pero siempre den un seguimiento, ¿vale? Si el trabajador ya no se presenta a trabajar, no importa, nosotros vamos a tener que darle seguimiento y hay que acudir a la clínica del trabajador en el área de atención al trabajo para ver cómo se calificó ese riesgo de trabajo, ¿vale? Y por último, es importante que las incapacidades sean subsecuentes y que sean continuas, ¿vale? Y que se verifique que los doctores no se salten días otorgados de incapacidad o que dupliquen. Si llegara a suceder esto, pues obviamente se le hace la invitación al trabajador para que vuelva a la clínica y le corrijan las incapacidades, ¿vale? Y bueno, hasta aquí es el proceso de la prima de riesgo de trabajo. Como se habrán dado cuenta, realmente no es tan complejo. Lo importante de este proceso es hacer el cuadre de las incapacidades y seguir los pasos que les acabo de explicar, ¿vale? No sé si hasta aquí, Adolfo, haya alguna otra duda, y si no, bueno, abramos los micrófonos y las manitas para que todas aquellas personas que tengan alguna duda, pues podamos resolverlas. Hasta el momento no, amigo, pero igual por reiterar, si alguien tiene alguna duda o comentario, lo pueden expresar. Yo tengo una duda. Claro que sí. Bueno, ¿hasta qué fecha tendríamos de límite para presentar la prima de riesgo? 29 de febrero. Sí, es 29 de febrero. Sí. ¿Y esta presentación nos las van a compartir vía correo, estas diapositivas que estás presentando, o video? Sí, tanto la grabación de la capacitación, las diapositivas y todo el material que sea de ayuda se te va a compartir a través del correo con el que te registraste. Ok, perfecto, de acuerdo. ¿Alguien más? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Una consulta. Yo Claro. tuve el año pasado, como en agosto, una chica con riesgo de trabajo Ujú. y hasta la fecha sigue con con incapacidades. ¿Aquí cómo tomo el riesgo? ¿Cómo lo Aquí aplico? como no está concluido, no se debe de considerar dentro del cálculo de la prima de riesgo, ya que sigue activo. Ah, ok. Entonces lo meto como enfermedad general. No. En el SUA, tú sigue registrando las incapacidades como riesgo de trabajo si es que son calificadas así, ¿vale? Pero, más bien, ¿ya se calificó como riesgo de trabajo? No, todavía le siguen dando incapacidades. Pero están calificadas como riesgo de trabajo, es decir, en el ST7 viene como riesgo de trabajo. ¿Qué crees que todavía no se lo dan? Y sobre todo, las incapacidades vienen como enfermedad general. Ok. En este caso sí va a ser súper importante y como comentaba en la presentación, ¿no? Que le dé seguimiento para que ya te entreguen el ST7 y sepas cómo manejarla. Ok. Ujú. Y tengo otro registro patronal en el cual apenas iniciamos labores en junio del año pasado. ¿Presento declaración o hasta el próximo año Hasta el próximo año. Tienes que cumplir un año con esa prima. con esa prima? Gracias. Un gusto.
Buenas tardes. Hola, Oye, otra duda. claro, Y de la empresa en la que se dio de alta, bueno, más bien se constituyó en el 2022, a finales del 2022, pero el sí, registro patronal se dio hasta junio del 2023. En ok, este caso, entiendo que la empresa todavía no tiene un año de estar registrado ante el IMSS. correcto. Pero la obligación de presentar la prima de riesgo ya, vaya, ya es obligatorio porque se constituyó la empresa desde el 2022 o eso no importa. Bueno, en este caso no importa porque lo que nos interesa es cuándo se dio de alta el registro patronal dentro del instituto, hablando del IMSS. Entonces, como el registro patronal y ya empezaron a tener empleados a partir de, creo que me comentaste, julio del 2023, pues todavía no tienen un año, entonces en este caso no se presenta. Ah, ok. Porque, bueno, ha habido otros colegas que me dicen, ¿sabes qué? De todos modos, declararla, o sea, no importa que no tenga el año. Esto lo permite el mismo SUA y a su vez el IPSE para mandarlo. Sí, sí, O o tu sea, colega. el SUA no te va a poner ningún candado si es que tú la deseas calcular. Pero sí, mi recomendación es, si no has cumplido un año, no la presentes. Te voy a decir por qué. Cuando tú das de alta un registro patronal, lo que hace el IMSS es otorgarte la prima media, ¿vale? Supongamos el punto 5333, ¿vale? Si tú durante el año o bueno, los meses que estuviste activo no tuviste casos de riesgo de trabajo y la calculas, lo que va a hacer el SUA es reducir la prima de riesgo de trabajo a la mínima de la clase, supongamos 0.5. Entonces vas a estar pagando menos y en este caso es más riesgoso que el IMSS te diga que bueno, primero te va a multar porque no le estás pagando completo, porque el IMSS te va a decir, no, necesito que me pagues con la prima media que es más alta a la que tú estás calculando ahora porque ahora tienes la más baja, no sé si me explique. Entonces, mi recomendación aquí es no la presentes hasta que cumplas el año. Ok. Sí, sí, entiendo el tema de la disminución. Muy bien, me encanta. Un gusto. Yo tengo otra duda. Claro. Ya ves que comentaste que arroja 5 archivos, el SUA ya en el apartado de reportes. Ujú. ¿Cuál de esos es la línea de pago que mandamos para literal a pago? O sea, ¿en esos 5 te arroja la línea? No, recuerda que, qué bueno que hiciste esta pregunta. El proceso de cálculo o determinación de la prima de riesgo de trabajo solo va a servir para avisarle al IMSS cuál va a ser tu nueva prima de riesgo de trabajo. La prima de riesgo de trabajo, recordemos que solo va a impactar en el apartado de riesgos de trabajo, ¿ok? Pero esto no significa que estás haciendo alguna declaración de impuestos ni nada. No, las declaraciones de impuestos se hacen en otro apartado del SUA y es otro proceso completamente diferente. Entonces, por presentar la prima de riesgo de trabajo, tú no tienes que pagar nada. Ok, de acuerdo. ¿Mm? Gracias. Un gusto. Hola Buenas David. tardes. Hola. Ay, hola. Oye, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si hoy un trabajador se accidentó dentro del horario laboral Ok. y, por ejemplo, nosotros ya estábamos como en proceso de empezar esto de actualizar las primas. Entonces, ¿tú me recomiendas que mejor me espere porque a revisar si el IMSS lo califica como riesgo de trabajo? En este caso no, porque si se accidenta hoy ya es 2024 y los casos que considera el SUA son los del año pasado. Los del año pasado. Ok, perfecto. Vale, gracias. Un gusto. Hola, buenas tardes. Hola. Yo tengo una duda, mira, en mi caso serían cuando el IMSS expide las incapacidades inicialmente como riesgo de trabajo, pero en la misma secuencia expide incapacidades por enfermedad general debido a ese mismo riesgo de trabajo,
¿tengo algún detalle o alguna penalización al momento de hacer mi cálculo? No, en este caso, por ejemplo, inicias tu ST7, el trabajador te entrega las primeras incapacidades y vienen por riesgo de trabajo, ¿ok? El ST7 viene calificado por riesgo de trabajo. Por consecuencia, si en algún momento te entregan por esas mismas incapacidades una que viene calificada como enfermedad general, es muy probable que sea un error del doctor que le otorgó la incapacidad al trabajador. Lo que se recomienda es decirle al trabajador que vaya con el doctor y le corrija la incapacidad y la califique como viene en el ST7. Pero en el caso, digamos que ya práctico, si sabes que ya el ST7 viene calificado como riesgo de trabajo, mete las incapacidades como riesgo de trabajo en el SUA. Sí, pero el detalle es de que cuando tú inicias el riesgo de trabajo, la incapacidad como riesgo de trabajo como tal, y tú Ajá. intercalas una por enfermedad general y te vuelven a intercalar otra como riesgo, ¿no? Supongamos una recaída por tal cosa, ¿no? Y Sí. te vuelven a calificar como que realmente fue riesgo de trabajo, y están jugando con esas dos partes. El SUA, lo que no sé qué tan deficiente sea en esa parte, si Mm, los toma como riesgo de trabajo como tal desde el inicio, porque ya ves que una vez capturando el riesgo de trabajo tienes sí, que seguir la misma secuencia. Si así tú es. pones una como enfermedad general, tienes que ponerla como única o como, o sea, corta la secuencia, pues no sigues la secuencia y Sí, vuelves a hacer lo mismo, ¿no? Están jugando con ese estatus. Entonces sí, ahí habría detalles, ¿no? Tendría que yo, sí. o sea, realizar mi cálculo y todo, pero tener en cuenta de que si me lo regresan o hacen un cálculo que ellos debieran haber hecho mal o bien, me van a multar, ¿no? Sí, sí, por eso te decía, o sea, en el deber ser sería que si el trabajador viene con una incapacidad calificada como enfermedad general, pero tú ya sabes que es un riesgo de trabajo, el deber ser sería regresa al trabajador a la clínica y que le corrijan la incapacidad y que se la califiquen como consecuente del riesgo de trabajo. Y en el SUA, pues mientras la vas capturando como riesgo de trabajo. Si tú sabes que es riesgo de trabajo, métela al SUA como riesgo de trabajo, para no estar justamente con este tema de capturo riesgo, enfermedad. Eso no es nada práctico y el SUA literal no te ayuda con eso. Exactamente, gracias. Sí, un gusto. David, nos quedan 2 minutitos. Tiene la Sí, mano levantada Gerardo Medina. adelante, Gerardo. Hola, buena tarde. Hola. Oye, mi duda aquí es, hace rato mencionaba sobre los ST7 que no se llegaban a llenar. Sí. Anteriormente yo no estaba de responsable en el área, pero ahora Ujú. que estábamos viendo lo de los riesgos precisamente para la presentación de la prima, pues Sí, nos percatamos que había dos formatos sin haberse llenado. sí. ¿Aquí qué pasaría? Pues la consecuencia es directa, se van a calificar como riesgos de trabajo. Ok, y eso ya solamente en la consulta del IMSS me los va a mandar como riesgo Sí, y ya se va a meter como a la prima, para el así es. cálculo de la prima. Ok, Sí, perfecto. Gracias. un gusto. Bueno, pues si no hay más dudas, nada más para concluir, dentro de esta misma presentación les dejamos unos artículos de ayuda. eh, y bueno, si tienen preguntas, nosotros tenemos respuestas. Recuerden que siempre tienen la opción de utilizar el chat en vivo dentro de su aplicación, por si tienen alguna duda o alguna diferencia de cálculo, ahí estamos siempre para apoyarlos. También los invitamos a que se acerquen a nuestro centro de ayuda, donde pueden encontrar eh, artículos tanto para administradores de recursos humanos como para los trabajadores. Y también los invitamos a que visiten el sitio web para ver recursos y herramientas. No solamente tenemos artículos referentes a la nómina, sino también artículos referentes a recursos humanos y bueno, todo lo entorno laboral.
De mi parte ha sido todo. Les agradezco muchísimo la atención y el tiempo que dedicaron a esta capacitación. Espero que haya sido de su agrado y les ayude a terminar este proceso de forma exitosa. Pues nada, que tengan un excelente miércoles. Muchas gracias. Un gusto. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.